Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 13. Voy a dar lectura. Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Voy a dar lectura nuevamente. Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Vamos en oración. Oh Dios bendito, hemos podido con nuestros labios adorarte, ensalzarte, porque el salmista nos invitaba y nos recuerda: te glorificaré, oh Señor, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Padre, estamos aquí hoy en tu día. Hemos venido, Señor, a ser instruidos. Hemos venido, Señor, a ser renovados, a ser fortalecidos. En el día a día, Señor, somos frágiles, pero hoy día, Señor, necesitamos tomar como iglesia, Señor, unidos en un mismo sentir, procurando diligentemente acercarnos a lo que tú quieres que te oigamos. Pero rogamos, Señor, la obra ahora de tu Espíritu Santo una vez más, para que, Señor, tus palabras puedan llegar a nuestra mente, Señor, y llegar a nuestros corazones, donde se pueda guardar. Ayuda, Señor, al expositor, dale gracia, Padre, para poder hablar de parte tuyo. Y tú, Señor, lo puedas guardar también, Señor, de todo pecado, cuando expone tu palabra santa. Como también, Señor, a tu pueblo, que tú lo puedas ayudar y librar, Padre, de toda distracción y pueda escuchar la voz de tu Espíritu. Pues esto oramos en nombre de Jesucristo. Amén. Tomemos asiento. Continuando en la serie de Romanos, estamos ahora abordando el versículo 13. Todo lo que hemos ido hablando ha sido por las misericordias de Dios, debido a la experiencia sobrenatural que cada uno de nosotros hemos tenido en la conversión. Quiero hablar en esta mañana sobre el versículo 13. El versículo 13 que se ha dado lectura habla mucho, tal vez muy directo, muy confrontativo, que quisiéramos que tal vez no dar lectura, pero está ahí Romanos 12, 13, como los demás versículos que hemos ido avanzando semana tras semana en esta serie expositiva. Y quiero dar por título aquí: generosidad y hospitalario. Quiero hablar sobre la generosidad y la hospitalidad que el cristiano debe brindar. Si queremos ser conocidos una iglesia que predica el evangelio, que guarda la doctrina recibida de los santos apóstoles, pero también debemos en la práctica ser conocidos por nuestra generosidad y por la hospitalidad que debemos brindar. Vivimos en un país donde hay muchos ídolos, y uno de esos ídolos tan grande es el dinero. Otro ídolo es el materialismo. Tal vez usted me dice: eso no me habla a mí, pero ese es el corazón del país. Todos están tras el dinero. ¿Y dónde queda la práctica de contribuir o el ser generoso? Aquí Pablo está hablando a los hermanos en Roma en el primer siglo. Pero este es un versículo que desafía también al cristiano del siglo XXI. Usted no puede comparar siglo XXI con el siglo I. Hoy el hombre tiene mucha riqueza, tal vez a comparación del primer siglo. Era otra forma de atesorar riqueza o tener muchos bienes, muchas casas o edificios, pero este texto desafía, hermanos. Yo espero que pueda el Señor hablarnos y que podamos abrir nuestros corazones. ¿Para qué? Para contribuir a las necesidades de nosotros mismos, de esta iglesia, como también abrir nuestros hogares. Porque el texto nos dice eso: practicando la hospitalidad. Yo recuerdo hace ya casi 8 años atrás yo prediqué este sermón, pero lo enfoqué más en la hospitalidad. Recuerdo cuando estaba empezando el ministerio de proclamación, estaba predicando este texto porque era un contexto donde teníamos que recibir muchas visitas y mi intención era ayudar a la iglesia, hacer ver que esto debe practicarse. Por eso el texto dice contribuyendo
para las necesidades de los santos. En otras palabras, abrir nuestros corazones a los necesitados y también nuestro dinero para los que lo necesitan. Y la forma como debemos hacerlo es, hermanos, diligentemente, constantemente, con intensidad y no poniendo resistencia. No poniendo resistencia. La semana pasada mencioné lo que dice el versículo 12. Gozándose en la esperanza, ¿se acuerdan ustedes? Pero decía, dedicados a la oración. Y nos preguntamos, ¿soy alguien que está constante en la oración? Y aquí puedo hacer las mismas preguntas, porque eso fue muy directo. El apóstol nos dijo, dedicados a la oración, no solamente cuando se viene aquí, pero el versículo 13 ahora nos lleva a otra escala práctica. ¿Dónde es que esto se va a practicar? Es en la iglesia, que tiene que ver con compartir nuestros recursos, nuestro hogar. Así que usted debe considerar este pasaje, pero debemos recordar lo que no debemos hacerlo, porque el pastor lo dice, porque la culpa, ¿no? Ahí está en la conciencia, sino la motivación es las misericordias de Dios. Versículo 1. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, comparte con los santos. Pablo nos diría así, por las misericordias de Dios, practica la hospitalidad. Aquí la motivación es la misericordia de Dios. Que el Señor, hermanos, por su misericordia te ha salvado y ahora tú debes dar. Por eso Jesucristo dijo, bienaventurado, ¿no? O bienaventurados aquellos que dan. Mejor es dar que recibir. Así que tenemos estos versículos. Y recuerden lo que hemos tratado Romanos 1 al 11. La condición del hombre, nuestra salvación, nuestra justificación, nuestra gloria futura, nuestra salvación eterna. Y ahora, por la misericordia de Dios, ¿cómo es posible que el creyente no quiera compartir con sus hermanos sus riquezas? ¿Cómo es que el cristiano no puede practicar hospitalidad? Causa tristeza a veces en el cristiano del siglo XXI. Yo quiero de una u otra manera, y sé que aquí la mayoría son jóvenes, porque un día van a tener familia y van a tener una casa propia, tiene que ser abierto para los ministros que pueden venir de otro lugar, ¿no? Siempre se frecuenta, vivimos en un país donde es frontera y hay muchas, a veces, posibilidades de ayudar a aquel que viene, pero puede ser su propio hermano, practicando la hospitalidad. No significa que nunca usted va a abrir su casa a su hermano. Tiene que abrir su casa a su hermano, a su hermana. Pablo está diciendo esto. Esto es debido a las misericordias de Dios. Es razonable. Por eso el versículo 1 nos dice, por la misericordia de Dios que presenté vuestro culto como sacrificio vivo y santo, aceptable. Dios dice que es vuestro culto racional. En otras palabras, es lógico, porque Dios te ha salvado. Dice Pablo, ahora comparte tu dinero con tus hermanos. Es lógico, dice Pablo, por la misericordia, ahora abre tu casa para con tus hermanos. Esa es la enseñanza en esta mañana. Pablo está diciendo que si tú has recibido la misericordia de Dios, practica esto, que entrégate de manera que así agradas a Dios. Ahora, la misericordia y la gracia de Dios son las únicas motivaciones, hermanos. No, por otra cosa no nos movemos. No voy a recibir al pastor o al misionero porque es un pastor mundialmente reconocido. Yo quiero que esté en mi casa, haga posada. No. Por las misericordias y la gracia de Dios son, como dije, la única motivación para servir y entregarnos a Cristo. Esto incluye nuestro dinero, incluye nuestras posesiones. Ahora Pablo usa la misma lógica. Creo que usted puede ir al 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9. 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9. Dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre,
para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. ¿Qué es lo que hizo el Señor de gloria? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo así? Primeramente, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros hemos experimentado su misericordia, Romanos 12:1, hemos recibido su gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor era rico, pero se hizo, dice, pobre por amor a vosotros. No importa, hermano, hermana, lo que tengas que dar, dalo a tu hermano, porque Cristo hizo eso, teniendo todo el cosmos, todo el universo, dice Pablo, se hizo pobre. A tal punto que al final de sus vidas, dice, no tenía dónde recostar su cabeza el Hijo del Hombre. ¿Verdad? Usted lo tiene presente ahora. Pablo, en este contexto, está apelando a los corintios, que sean generosos con los creyentes que están en Jerusalén, que están pasando una situación muy difícil. Hay creyentes pobres en Jerusalén. Y Pablo apela, la gracia de Cristo, la gracia de la salvación. Por eso ahora deben entregarse a sus hermanos dándose. ¿Por qué? La gracia nos recuerda, hermanos, quiénes éramos nosotros antes. Indefensos, débiles espiritualmente. Pero ahora una vez que estamos en Cristo, lo tenemos todo. Y debe ser esa motivación. Y eso trae gloria a Dios. El Hijo de Dios fue generoso para con nosotros. Y nosotros debiéramos ser generosos con nuestros hermanos. Así que el versículo 13, esta es la proposición. Las misericordias de Dios nos llaman a ser generosos y hospitalarios. Hay hermanos que ni siquiera uno puede conocer su casa, dónde vive. ¿Cómo es posible? Hay hermanos que nunca pueden abrir su casa, ¿cómo es posible? Hay hermanos que nunca pueden dar ni un sol de su bolsillo para ayudar al hermano, ¿cómo es posible? Es muy directo. Estoy diciendo, la motivación única es la misericordia de Dios. Nos deben llevar. Ahora, si yo no estoy siendo generoso y yo no estoy siendo hospitalario, puede ser que no haya experimentado las misericordias de Dios. Puede ser. Es necesariamente examinarnos. Ahora, tal vez aquí estoy tocando el área de las finanzas, ¿verdad? Estamos hablando de lo que tenemos, nuestras posesiones. Recuerda, hermanos, es lo que te voy a decir. Dios te prospera, sí, para que eleves tu nivel de vida, pero también te prospera para que eleves tu nivel de dar. No nos podemos quedar con lo primero, es muy conveniente. Dios me prospera no para elevar mi nivel de vida, sino para dar o para elevar mi nivel en el dar. Jesús enseñó esto, de cómo debemos manejar nuestro dinero. Podemos leer, por ejemplo, lo que dice en Lucas capítulo 16, versículo 10. Dice, el que es fiel en lo muy poco. El cristiano que cumple Romanos 12:13 puede ser muy fiel en lo poco, pero es fiel también en lo mucho. Y él es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Ahora, este versículo tiene que ser también aplicado, ¿no? El que es fiel en lo poco, dice el Señor, lo va a tener en cuenta. Ahora, no sé cómo nos veamos frente a este texto. Para cada uno de nosotros es muy directo. Muy directo. Depende de tus recursos, depende de tu hogar, depende si tienes un techo. No, hermanos, es la misericordia y la gracia de Dios. Ponte a pensar en eso nada más. Somos administradores. Dice Pablo, los administradores deben ser hallados fieles. Fieles en dar, en compartir con los santos, fieles practicando la hospitalidad. Así que yo no veo un cristiano que no practique estos versículos. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo lo pone aquí? Es para ser obedecido.
Es para ser obedecido por cada uno de nosotros. Y la pregunta que nos debemos hacernos es esto: ¿estoy atesorando cosas y guardando tesoros aquí en la tierra? ¿O estoy atesorando a Cristo y poniendo tesoros en el cielo? Nosotros podemos respondernos: ¿somos generosos para con el reino de Dios o no lo somos? Así que mi primer punto es esto: las misericordias de Dios nos llaman a ser generosos con los santos. Repito, las misericordias de Dios nos llaman a ser generosos con los santos. La primera parte del texto dice: contribuyendo para las necesidades de los santos. Es fácil verse cristiano cuando venimos aquí, pero no vas a practicar hospitalidad. ¿En dónde? Durante la semana. ¿Cómo es que somos conocidos los cristianos? Usted no para todos los días con una Biblia en sus manos en las calles, en los hospitales donde trabaja, sino solamente el domingo. Y creo que aquí los santos son los que han recibido la misericordia del Señor. Ahora estos deben, dice, contribuir para la necesidad de los santos. Y contribuir aquí en Romanos 12:13 es un verbo muy familiar. Hablando en el griego, en el idioma que se ha escrito, se traduce como comunión o como compartir juntos. Eso es lo que nos transmite, y esto hace una referencia a compartir bienes materiales en todas circunstancias, a compartir bienes materiales en diferentes circunstancias. Hay mucho texto, la iglesia primitiva practicaba. Por ejemplo, voy a dar lectura a lo que dice Hechos. Capítulo 2, versículo 44. Esta es la iglesia modelo, y al comienzo, cuando empieza la iglesia, tenemos Hechos 2, 44. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían las cosas en común. Y la palabra contribuir, eso es lo que significa en el original, tener las cosas en común. Eso es lo que nos dice Hechos 4:32. Ahí tienes otro ejemplo. La congregación de los que creyeron era de un corazón y de un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Usted dirá: hoy día eso no se aplica o no se ve en la iglesia. Pero las Escrituras nos dicen que debemos practicar, debemos contribuir, debemos tener las cosas en común, hasta tal punto que dice: nadie decía tener, esto es mío, o el tuyo es mío. No, todas las cosas eran común. Nadie decía que era dueño. Pero también tenemos la administración personal. Hay mucho texto, Romanos 15, 27, voy a dar lectura. Estamos en el mismo libro, Romanos 15, versículo 27. Sí, tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con Dios, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. A servir en los bienes materiales. Es bonito recibir, ¿verdad? Todos quieren recibir, pero no todos quieren dar. Hay más textos, solamente voy a dejar ahí. Ahora, santos se refiere, lo entendemos nosotros aquí, a los creyentes, a los que han sido salvos. Pero también estos creyentes pueden ser también pobres. Por eso es que Pablo dice: debemos contribuir para los necesitados, debemos contribuir para los pobres. Por eso hay que recolectar, ¿no? O sea, lo que hizo Pablo fue recolectar fondos para enviar a los pobres que están en Jerusalén, según de Corintios 8, ¿no? Y el capítulo 9. O también dar apoyo a los cristianos que necesitan en sí ayuda. Tenemos ahí en 1 Corintios 9, versículos 4 al 18, Gálatas capítulo 6, versículo 6. Ahora Pablo menciona aquí a los santos, no menciona a los incrédulos. Aquí no tiene que ver el gentil, no, sino a los santos, aquellos que han sido salvos. Y la prioridad que estos hermanos deben mostrar es a sus propios hermanos. A sus propios hermanos, incluso más que el hermano de su propia sangre. Se me viene un texto en mente, usted conoce lo que dice Proverbios capítulo 17, versículo 17. En la gracia del Señor recibimos amigos. Dice Proverbios 17, 17.
En todo tiempo ama al amigo. Y el hermano nace para tiempo de angustia. A veces el pobre en la iglesia puede ser mirado indiferente. El pobre tal vez no puede tener muchos amigos. En lo secular pasa eso. Pero ahora nosotros nos somos unidos, ¿no?, en un cuerpo. Somos una familia. Y aquí es donde debe verse esto, hermanos, la verdadera hermandad, la verdadera amistad. Puede ser que el hermano en la sangre no te ayude cuando estés en una situación difícil, pero aquel que es verdaderamente tu hermano te va a amar como un amigo en el tiempo de la angustia. Y sí tiene relación con lo que dice Romanos 12:13. Porque en el tiempo de la angustia, cuando más necesites, el hermano debe estar ahí, porque mejor es dos, como dice el Antiguo Testamento. Primero quiero dar aquí algunas pautas para evaluarnos nuestra propia generosidad. Y de ahí vamos a ver cómo crecer en generosidad. Entonces vamos a ver si pasamos el examen. Vamos a hacernos esa prueba de generosidad, vamos a ver cómo podemos crecer en generosidad y por último veremos brevemente cómo determinar, ¿no?, a quién debemos ayudar verdaderamente. No es que vamos a promover a aquel que no trabaja, no vamos a promover a aquel que tiene vicios y está en pobreza tampoco. Entonces, ese va a ser mi último punto. Entonces, vamos a aquí considerar algunas directrices para ayudar a evaluar tu generosidad. La generosidad es un estilo de vida. No solamente es una vez al año. No, es un estilo de vida. Hablamos de adoración y la adoración es continua, que fluye, ¿no?, de una actitud. Ahora es un poco difícil de determinar esto, ¿no? De que cuán tiempo, ¿no? O sea, consecuentemente yo puedo ser generoso. Ahora, la palabra generosidad en el diccionario simplemente lo define como el dar nada más. Generoso significa dar en los diccionarios. Pero una persona generosa no puede ser una persona mezquina, es obvio. Pero si una persona está dando sacrificialmente es muy diferente. Más allá de sus fuerzas tienes ahí, ¿no?, los corintios, cómo enviaron sus ofrendas a los judíos, porque la salvación vino de los judíos y los gentiles que eran los mismos en Corinto estaban dando una muestra sacrificial. Entonces, lo que nos puede parecer para otros mucho o menos tiene que ver con su corazón, tiene que ver con su bondad, y no lo hace regañadiente, no lo hace por culpa. Así que solamente busca agradar a Dios, ¿no? Busca agradar a Dios. Aquí voy a proponer 4 pautas para evaluarnos de cómo estamos en nuestra generosidad. Primero, una persona generosa ha recibido la misericordia generosa de Dios en Cristo y se entrega en generosidad hacia los demás. Repito, una persona generosa ha recibido la misericordia generosa de Dios en Cristo y se entrega en generosidad hacia los demás. Mi oración es larga, pero creo que empieza primeramente. Aquella persona generosa ha recibido la generosa misericordia de Dios en Cristo y ahora se entrega en generosidad hacia los demás. Esto llega a nosotros, como dije, como motivación para dar. Pero también puede haber motivaciones ocultos o egoístas. Tenemos que tener cuidado. Uno puede dar por orgullo, ¿no? O puede dar por culpa, por codicia. Pero Dios conoce los corazones. O tal vez uno piensa dar, ¿no? Porque la Biblia dice, no, si yo doy 100, recibo 100,000. No es bíblico. No lo es. El Señor no obra de esa manera. Debe haber un motivo correcto. Por eso es la misericordia de Dios. El motivo correcto es que Dios me ha dado, hermano, vida eterna. Nos ha compartido su vida en su misericordia, en su generosidad.
a través del sacrificio de su Hijo. Ahí Dios ha sido generoso. Usted tiene que ver eso. No doy porque quiero dar, sino porque Dios ha sido generoso al darme a su Hijo como un sacrificio por mí. Ahora, en respuesta a eso, yo deseo agradar a Dios y glorificarle y reflejar su naturaleza generosa a los demás. Así que me pregunto y te pregunto, ¿mi vida ayuda a otros a ver mi Padre Celestial, dadivoso, generoso? Tu vida, hermanos, tu vida. Segundo, una persona generosa da alegremente y no regañadiente ni por obligación. Una persona da generosamente, gozosamente, no regañadiente ni por obligación. Pablo lo pone de esta manera en 2 Corintios capítulo 9 versículo 7. Que cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Qué dice luego? No de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Así que la generosidad, hermanos, está estrechamente relacionada con una actitud agradecida. No se requiere aquí estrategias o culpas o métodos o tácticas para que pueda dar. Probablemente muchos no estén dando generosamente, solamente por las razones que ya mencioné antes. Y pregúntate a ti mismo, ¿doy alegremente con agradecimiento a Dios por su sacrificio que ha hecho Dios por mí? Tercero, una persona generosa da en oración, sistemáticamente y fielmente, no de manera impulsiva o esporádica. Repito, una persona generosa da en oración, sistemáticamente y fielmente, no de una manera impulsiva o esporádica. Como acabamos de leer, aquellos que son generosos son movidos, ¿no?, por la bondad de Dios, tienen un propósito en sus corazones. Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 6 versículo 2 que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Muchos usan, ¿no?, esos textos para hablar de la ofrenda del Nuevo Testamento. Y estoy pronto a enseñar el tema de los diezmos de las ofrendas. Nosotros como iglesia practicamos la ofrenda neotestamentaria. Así que voy a estar usando estos textos, pero Pablo aquí nos cita esto, ¿no? Y recuerda que esta ofrenda se recogió casi un año antes y fue enviado a Jerusalén a sus hermanos para ayudarlos. Cada uno, dice, según haya prosperado, según la generosidad, separe para el Señor. Ahora los creyentes de aquí debemos ser reflexivos. Debemos orar. Por eso dije, una persona generosa primero ora, medita. Sistemáticamente significa ordenadamente, administra, separa bien, ¿no?, los recursos que tiene. Eso es lo que quiero decir, medita. No es alguien que simplemente y quiere dar todo al Señor y de repente está en pobreza todo el mes o todo el año. Es alguien que reflexiona, pero tampoco no es alguien que da de manera esporádica. De a vez en cuando no voy a dar. No, hermanos, no lo es. Por eso dije sistemáticamente, continuamente. A veces, como dije, algunos dan para aliviar la culpa. Así que pregúntate, ¿doy en oración de manera fiel? ¿O doy de vez en cuando, de manera esporádica? Cuarto, una persona generosa da como el Señor lo ha prosperado, con la mira puesta en la eternidad. Creo que Pablo nos dice mucho a nosotros. Hay un silencio en las palabras de Pablo, hablando del tema de los diezmos.
Muchos creyentes practican hoy eso. Aunque el Señor les bendice, pero su concepto o la definición no es bíblica del diezmo. Por eso dije un momento atrás, voy a hablar, y estoy diciendo aquí, una persona generosa da como el Señor lo ha prosperado, con la mira puesta en la eternidad. Pablo nunca, hermanos, escribió a las iglesias para explicar a diezmar. Téngalo presente. Porque uno dice, no, yo doy mi diezmo, entonces el diezmo deben darlo a los necesitados de la iglesia. Pablo nunca habló de los diezmos en Corinto, sino que cada uno, dice, conforme haya prosperado, aparte algo para el Señor. Entonces no es la pregunta por qué debes diezmar o por qué no debes diezmar. Más bien el estándar o la verdad es cómo, de acuerdo a cómo has prosperado. De acuerdo a cómo el Señor te ha prosperado, como leíamos en Proverbios 10, versículo 22, porque el Señor, ¿no?, es el que bendice y no añade tristeza sobre ella. Ahora, si el Señor le ha prosperado para que tenga lo suficiente para mantener a su familia, es correcto, pero se debe administrar. Ahora hay una parte que corresponde al Señor. Y esa parte es para dar al Señor generosamente. Es para dar para la obra del Señor o para los hermanos en necesidad. Y la razón por la que una persona generosa hace esto, porque se da cuenta que este mundo es temporal. Un día, cuando ya no esté aquí, no va a poder llevar nada. Todo se va a perder. Incluso Salomón, el hombre más rico, dijo, ¿y para quién será todo? Porque me he empeñado y he logrado. No sé si mi próxima generación o quien administre. ¿Para quién será? Entonces, la persona generosa, hermanos, se da cuenta de esto. Jesús dijo esto en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. No os acumuléis tesoros en la tierra. ¿Qué dice eso de nosotros? Donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Cuando estás dando al hermano, dice Jesús, estás acumulando tesoros. ¿En dónde? En el cielo. Dice un comentarista, hablando de esto, y él comenta, pero cuando Jesús nos advierte que no solamente almacenemos tesoros en la tierra, no es solo porque la riqueza se puede perder, es porque la riqueza siempre se perderá. O nos deja mientras vivimos, o lo dejamos cuando morimos. No hay excepciones. Totalmente cierto. Entonces nos preguntamos, a medida, hermanos, que Dios te prospera, la pregunta es, ¿busco maneras de dar más o busco maneras de gastar más? Casi todos se inclinan por la segunda opción. Busco maneras de gastar, no maneras de dar. Tu objetivo es juntar más cosas aquí o invertir en aquellas cosas que tienen duración por la eternidad. Cristo dijo, no hagas tesoros aquí en la tierra. Ahora quiero que vayamos a la segunda parte de la enseñanza. Te he visto para que nos evaluemos. Ahora, ¿cómo podemos crecer en generosidad? Aquí voy a sugerirte 5 maneras. ¿Cómo crecer en ser dadivoso, generoso? Primero, entregue todo su dinero y posesión al Señor. Él ya los posee. Y luego administrelos a la luz de los propósitos de su reino. Entregue todo su dinero y posesión al Señor, aunque eso el Señor ya lo posee. Y luego administrelo a la luz de los propósitos de su reino. ¿Qué dice el Salmo 24, versículo 1? Tal vez algunos lo pueden decir de memoria, pero a veces en la práctica podemos obviar. Dice, del Señor es la tierra
y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Dios es el dueño del mundo y todo lo que en él hay. Dice también más adelante en el Salmo 50, capítulo 50, versículos 10 al 12. Voy a dar lectura igualmente. Versículos 10 al 12. Porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Toda ave de los montes conozco y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. El Señor tiene, como dice, Él es el dueño, no por decir nada más patente, sino Él es el dueño del universo. Ahora, nosotros entendemos, Él nos ha confiado a cada uno de nosotros algo. No sé cuánto lleguemos a tener, o si ya tienes, es una cantidad, pero usted debe eso administrarlo, hermanos, a la luz de los propósitos del reino. Si usted quiere dar a un misionero que está yendo a las misiones, délo, hermano. Si usted ve que la iglesia, délo a la iglesia. Si usted ve a un hermano, délo. Es hacer tesoros en los cielos. Es invertir a los propósitos del reino. ¿Por qué? Cuando Él venga, vamos a dar cuentas. Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. No lo voy a dar lectura, pero Jesús deja muy claro: sirves a Dios o sirves a Mamón, pero no a ambos. No a ambos. Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Pero no podéis servir a Dios y a las riquezas. Que el Espíritu Santo nos recuerda, hermanos. No podemos servir a dos señores. Solamente somos administradores. Acuérdense, no somos dueños, no somos propietarios de todo eso. Usted con lo que recibe de parte de Dios debe administrarlo para glorificar a Dios, para bendecir al pueblo de Dios. Y así, ¿no? Está sirviendo a Dios y no a las riquezas o a Mamón. Dios es el dueño de todo. Segundo, consigue un trabajo y trabaja duro para ganar y puedas dar más. Tal vez esto no les guste cómo lo expreso, pero consigue un trabajo. Pablo dijo: yo trabajo como, diríamos, un buey. ¿Cómo trabaja un buey? Es un animal. Consigue un trabajo y trabaja duro para ganar y puedas dar. Antes se hablaba del sueño americano. Todos querían irse para los Estados Unidos. Ahora el sueño es asiático, europeo, no lo sé, o es Perú, no lo creo. Pero eso significaba conseguir mucho o ganar mucho o tener mucha remuneración y acumular dinero y así, ¿no?, gastar para tus placeres, dar la vuelta al mundo y pasear. Pero Dios no aprueba eso. No hay sueño americano. El modo de Dios es diferente. Dice un autor: Dios me prospera no para elevar mi nivel de vida, sino para elevar mi nivel de dar. Lo expresé un momento adelante. Vuelvo a citar: Dios me prospera no para elevar mi nivel de vida, sino para elevar mi nivel de dar. No sé si tú estás a esa altura. Pablo también nos dice en Efesios 4:28: el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Entonces, consigue un trabajo para dar, para que tengas que dar. Ahora, un ladrón que simplemente deja de robar, no se ha ocupado de la pereza, puede tener la codicia por dentro.
Ahora hay que lidiar la pereza, la codicia, y eso es trabajando, ¿no? Trabajando y obedeciendo, y así tienen para qué compartir. Ahora la Escritura nos dice también que debemos compartir primeramente con la familia. Quiero citar lo que dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Dice, pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Padres tienen que hacer eso. Las madres para con sus hijos. Ahora, tal vez nuestros padres, nuestras madres o hijos no son cristianos. Siempre hay prioridades. Siempre hay prioridades, pero aquí creo que la instrucción de Pablo tiene que ver con la familia cristiana, ¿no? Ahora, ustedes saben, incluso los incrédulos trabajan para obtener todo esto de lo que estamos hablando y guardan o cuidan de su familia, pero los creyentes debemos superar eso. Ese es el estándar. Nosotros obedecemos porque el Señor nos ha dado la orden. Y debemos orar y pedir al Señor que nos dé siempre sabiduría de cómo administrar. Tercero, comience una guerra de por vida contra la codicia. Comience una guerra de por vida contra la codicia. El problema es eso. Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 5, él considera la codicia como la idolatría. Y Jesús advierte también. En Lucas capítulo 12, versículo 15, le dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Muy claro. Todo lo que nos dan, ¿no? Nos ofertan los canales de televisión o la prensa, nos parece que alimenta nuestra codicia. Con tal que podamos adquirir lo que todos tienen, que le compremos sus productos. Y ahí está. Ahora, lo opuesto a la codicia es la satisfacción. Pablo dijo muy claramente, ¿no? Que estemos contentos teniendo, ¿qué dice? Alimento y abrigo. Que estemos contentos. Entonces, lo opuesto a la codicia es la satisfacción. Hebreos capítulo 13, versículo 5, exhorta, dice, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Pablo 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8 dice, si tenemos comida y abrigo, estemos contentos, lo que dije un momento atrás. Como también dice ahí, versículos 9 al 10, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y se hunden. Tengan cuidado, hermanos, porque la raíz de todos los males, dice Pablo, es el amor al dinero, con lo cual algunos codiciaron y se extraviaron de la fe. Están sufriendo hoy. Así que es importante aquí luchar contra la codicia. Y lo va a hacer encontrando satisfacción en Cristo. Cuarto, salga de deudas. Viva moderadamente y establezca ahorrar. Salga de deudas. Viva moderadamente y plantéese, hermano, establezca ahorrar. Ahora, la deuda va de la mano de la codicia, recuerda eso, porque se alimenta de la codicia. La deuda casi, hermanos, se adquiere por falta de administración nada más. No es por necesidad, por falta de administración. Y eso es irresponsabilidad. No es culpa de otro. Pero también, cuando estás endeudado, no puedes ser generoso. ¿Dónde vas a sacar? Por eso necesitas un plan para pagar, ¿no? A quienes debes. Necesitas hacerlo y vivir de acuerdo a lo que tienes y ahorrar para el futuro y emergencias que pueda haber. Y esto requiere disciplina. Pero no saldrás de deudas a menos que gastes menos tampoco. Cuando quieres pagar tus deudas tienes que gastar menos de lo que ganas.
y ahí estás administrando. Solamente así podrás ser libre para dar, hermanos. Libre para dar. Quinto, dar con fidelidad, generosidad y regularmente de cada pago que usted recibe. Dar con fidelidad, generosidad y regularmente de cada pago que recibe. Si esperas a dar hasta que veas cuánto te queda después de todos los demás, no vas a dar nada, hermanos. Así que planifica cuánto quiere el Señor que le des. Planifica antes de que lo gastes. La pregunta es ¿cuánto debes dar? Y la interrogante viene aquí, pastor, o el diezmo. Yo nunca predico el diezmo. Antes predicaba y estoy arrepentido. Y si predicara el diezmo, yo sé que mucho aquí tendríamos muchas cosas ya obtenidas por medio del diezmo. Y la pregunta, como dije, ¿cuánto debo dar? ¿O cuánto debes dar? Voy a dar solamente un alcance. El diezmo era un estándar bajo la ley, ¿no? Dios eligió a Israel, estableció para ellos también el diezmo. Pero nosotros estamos bajo la gracia, hermanos. Recuerden, ya no estamos bajo leyes, bajo ordenanzas. Estamos bajo la gracia. Eso significa dar más. Dar más porque has recibido lo que no mereces. No menos del 10%, como muchos hermanos me han enseñado. Yo no doy menos del 10%, dijo un hermano. Y me alegro escucharlo así. Yo antes solía dar el 10%. Incluso antes de comenzar el ministerio con esta iglesia. En la otra iglesia donde estaba, cometí ese error. Incluso de enseñar a otros cristianos que tienen que diezmar. Pero ahora entiendo y practico, hermanos, la ofrenda neotestamentaria. Es lo que les he enseñado, estoy pronto a enseñar un poco para que podamos salirnos, porque sé que hay dudas aquí. Yo conozco la iglesia y pastor, el diezmo y el diezmo y el diezmo. La pregunta es ¿cuántos debes dar? Y estoy diciendo, dar con fidelidad al Señor, da con generosidad, da de cómo has prosperado de todos los pagos que recibes. Eso es lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Damos por amor, damos por gracia. Esa es la ofrenda neotestamentaria. Si el Señor te prospera más, es para que des más. Ahora también está esto muy claramente. La Biblia dice, no retengas lo que al Señor le pertenece. No retengas. Ananías y Zafiro retenieron. Está en el Nuevo Testamento. Está como lección, hermanos. Ellos murieron. No sé si ustedes recuerdan a George Mueller, pero este hermano era alguien que tenía un orfanato. Era un hombre de oración, era un hombre de mucha fe. Él recibía mucho también ingresos personales de donaciones, pero nunca él lo tomó para sí. Se dice de este hermano que al final apoyó a 20 misioneros que estaban haciendo misión en la China. Entregó todo para el Señor. Esperaba desayuno para el orfanato, más de 2,000 niños cada mañana y llegaba el alimento. Pero aún lo que a veces llegaba a donaciones grandes, él lo daba para las misiones. Mismo Spurgeon. Spurgeon debió ser un hombre muy asalariado, pero se dice, ¿no?, que todo lo que él recibía lo daba. Muchos bautistas particulares en el pasado también. Es un ejemplo para imitar, hermanos. Que el Señor nos pueda dar ese corazón. Entonces, ¿a quién debo dar? Primero dije, ¿no?, ¿cuánto debo dar? Ahora pregunto, ¿a quién debo dar? Esta pregunta es muy fácil de responder. Pablo dice que acá debemos contribuir para las necesidades de los santos, para los hermanos cristianos. Parece esto fácil, ¿no? Pero yo creo que no es nada fácil. Ahora, los santos pueden tener varias necesidades o razones, ¿no?, para estar en esta condición. Pablo no dice que aquí, por ejemplo, que contribuyemos la codicia de los santos. No, sino a sus necesidades.
Pero un creyente puede estar también, hermanos, en esa situación, como dije, por mala administración. Y hay que enseñarle antes la administración, antes de darle el dinero. Puede estar necesitado, porque también haya sido un perezoso, ¿no? No le gusta trabajar y es despedido de su trabajo. Entonces hay que enseñarle responsabilidad antes de darlo. Entonces, dar a las necesidades puede, a veces por atendernos, hermanos, nos podemos equivocar. O sea, la solución no solamente es al toque sacar del bolsillo, no entregarle el sobre. No, hermanos, hay que evaluar qué es lo que, por qué razón ese hermano está en tal situación. Pero también algunos que son necesitados, pueden ser otras situaciones. Yo acá estoy mencionando los que tengo presente nada más. En general, nuestra primera responsabilidad, como dije, es dar a los miembros de la familia, que realmente lo necesitan. 1 Timoteo 5, versículo 3 al 16. Y el no hacerlo, como dije, es peor que un incrédulo. La siguiente sería apoyar a la iglesia local. Primero tu familia, segundo tu iglesia local. Es el medio que Dios ha ordenado para el evangelismo, para que el evangelio de Dios sea predicado aquí, para que sustenten al pastor, para que se haga discipulado en las naciones. La iglesia debe apoyar, hermanos, a los obreros, a los misioneros que están predicando el evangelio, aún cuando no tengamos, debemos tratar de sostener en oración y también financiarlos. ¿Qué dice 3 de Juan? Versículo 7. Es un versículo muy, muy conocido. Usted lo sabe, pero voy a dar lectura. Versículo 7. Pues ellos salieron por amor del nombre, no aceptando nada de los gentiles. Hay muchos misioneros que están yendo de país en país, muchas veces tienen lo mínimo o lo básico. Puede participar de ellos. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 13 al 14. En la actualidad hay centros misioneros a veces que reciben apoyo, y cuando empezamos la iglesia aquí compartimos, ¿no?, la intención de participar con una ofrenda voluntaria semestralmente para estas agencias misioneras, y yo sé que no hay esa ofrenda. ¿Por qué? Porque no estamos participando, hermanos. Y eso es, nos hemos evaluado y estamos siendo generosos. Haced tesoros en los cielos. Tenga presente. Eso es lo que nos dice, a quién debemos dar. Y hay muchos ejemplos. Pero debemos, como dije primero, examinar las situaciones y de ahí poder ayudarlos. Si es que la persona verdaderamente está en una crisis, necesita ayuda. Hay que ayudar. Puede ser que esa persona se pueda ayudar a sí mismo. Recuerda, el Señor ha dado mucha sabiduría. Y esto a mí me gustaría ver en esta iglesia. 5 minutos, hermanos, estamos finalizando. Ya sé que estamos en el tiempo, me están mirando a qué hora voy a acabar, y solamente es un versículo. Pero creo que como iglesia, hermanos, necesitamos esta área. Cuidadosamente, trabajarlo en nuestros corazones y contribuir para la necesidad de los santos, ayudar a los pobres, a los necesitados. Segunda parte es breve. Las misericordias de Dios nos llaman a buscar la hospitalidad. Hablé de todo lo que es el dar, ¿no? Ahora el texto, según Romanos 12:13, nos dice practicando la hospitalidad. Por ahí él dijo: pastor, yo no tengo un hotel para hospedar al hermano, pero tienes una casa, un techo, o puedo de otra manera recibir. Y cuando esta iglesia se empezó, teníamos que gestionar cómo recibir a hermanos de fuera de Tacna, practicando la hospitalidad. Y la palabra practicar aquí no es algo simple, es algo constante, persiguiendo. Eso es lo que en el original nos transmite. De hecho, esta palabra se usa en el siguiente versículo del mismo texto que estamos leyendo. Y la semana que viene vamos a estar buscando, y la idea aquí es buscar oportunidad para mostrar el amor de Cristo hacia nuestros hermanos.
en nuestros hogares. Así que téngalo presente. Ahora, en la época del apóstol Pablo, ¿no? o en el tiempo de la iglesia del primer siglo, era fácil detectar, dice Juan en sus cartas, a uno que visitaba una iglesia. No había muchas iglesias como hoy. Si hoy día alguien iba, ¿no? viajaba a la iglesia de Éfeso, el que pedía posada, a ellos tenían una señal. Podían estar 3 días máximo. Sabían que si iba a una casa o una iglesia le recibía, podía estar 3 días. Ahora, si el que venía se quedaba más de 3 días, decían que era un falso maestro. Lo detectaban así. Pero en el tiempo del apóstol Pablo, los creyentes estaban viajando, especialmente, ¿no? llevando el evangelio. Tercera de Juan, capítulo 5 al 8. En muchos casos, ellos necesitaban el amor de sus hermanos. Por eso se enseñó la hospitalidad que se debe practicar en las iglesias. Hebreos 13:2, 1 Pedro 4, versículos 7 al 9. Pero también la hospitalidad es un requisito para los ancianos, aquellos que aspiran al pastorado. 1 Timoteo 3, versículo 2. Tito capítulo 1, versículo 8. Los verdaderos discípulos deben practicar la hospitalidad. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 25, versículos 34 al 35. Una forma muy práctica. O cómo se puede hacer esto es abrir, hermanos, nuestros hogares, como dije. Y muchas veces a misioneros que pueden venir a tu casa. Y tus hijos y tu familia pueden ser bendecidos por ese momento de compartir esa experiencia. No lo olvides. Y así orar juntos, ¿no? Y tú veas cuál es el trabajo que hace el hombre. Ahora, eso es todo, hermanos. Hemos podido entrar hasta aquí. Sé que estoy obviando algunas cosas que tengo aquí, pero el ser hospitalario es razonable, es lógico por las misericordias de Dios. Conclusión. Aquí hay algunos puntos de acción para nosotros. Necesariamente, hermanos, necesitas administrar o hacerte un inventario, ¿no? de lo que Dios te ha dado. Necesitas. Y eso, administrarlo, manejarlo bien, según como el Señor pone en tu corazón, y pon prioridades en tu vida. Prioridades. Esto es del Señor, y en esto puedo ayudar, esto lo ahorro. No gastes por gastar, ni des por dar. Si tienes deudas, como dije, sal de las deudas y gasta sabiamente. Evalúa cómo vas en la hospitalidad. Si aquellos que tienen hogar, si tu hogar es un lugar para recibir al impío, o un misionero, o un hermano en la fe, los domingos, esto es una práctica más bien que debe verse. Debes dar la bienvenida a tus hermanos en tu casa, o compartir un almuerzo, un alimento con ellos. Tercero, lee un poco más, ¿no? Infórmate más sobre este tema. Y hay recursos, libros, artículos. ¿Cuándo ayudar? Y dar sabiamente. Para glorificar a Dios, hermanos, por su misericordia, debemos ser generosos y hospitalarios. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te damos gracias por tu misericordia mostrada en tu Hijo. Al habernos adoptado y Señor, habernos incluido en una familia real, una familia universal, donde tú eres nuestro Padre y Jesucristo nuestro hermano. Gracias, Señor, por tu iglesia en esta ciudad, y Señor, oramos que tú nos bendigas, Señor, para dar, para sostener, ayudar al hermano, como también, Señor, a recibirlo, Señor, cuando necesite un espacio, y que sea conforme a tus propósitos, Señor, también aquel que has recibido. Gracias, Señor, por esta mañana, por tu palabra. En nombre de Jesús te pedimos, oramos esto. Amén.